Wow, miro muchas sonrisas. Me imagino que tuvieron un tiempo muy hermoso con sus coaches, que las miro, a casi a todas las miro sonriendo. Bienvenidas. Bueno, gracias por volverse a conectar y regresar aquí con nosotras. Espero que hayan tenido un súper excelente tiempo y en este momento quiero invitarles a una persona. Voy a hablarles un poquito de él. Les quiero introducir al pastor Richard Castillo. Ha sido un colaborador de la cohorte de WIMO desde el 2018. Su esposa Becky, ella se desempeña como una de nuestras coaches misionales y también en WIMO Español, está haciendo ella coaching ahorita, con décadas de experiencia comprobadas en el ministerio profético. El doctor Richard ofrece perspectivas sobre cómo funciona el ministerio profético y él es un líder de nuestro equipo presbiterio profético. Él va a estar con nosotros en nuestra cumbre este año. El pastor Richard se desempeñó durante 35 años como pastor principal de la iglesia Grace Chapel en Scottsdale, Foursquare, en enero del 2022, perdón. El doctor Richard y su esposa Becky iniciaron una nueva etapa en su vida y en su ministerio con gran gozo y anticipación. Y ahorita sirven como emisarios para American Central y del Sur en el equipo de FMI, Foursquare Missions International. ¡Yeah! El doctor Richard creció en Cuba y en México. Tiene diferentes flavors. Ha sido una voz muy influyente dentro de la comunidad de habla hispana. Ahorita él está casado desde el 16 de junio de 1973 con su esposa Becky. Tiene 3 hijos y también 17 nietos y 3 bisnietos. Así que démosle una calurosa bienvenida al doctor Richard en esta tarde que va a estar compartiendo con nosotros algo muy hermoso. Muchas gracias, Carolina. Me sentí muy especial con esa introducción. Gracias. Y qué bendición y honor poder compartir con todas esas mujeres ungidas y llamadas por Dios a diferentes niveles de su ministerio, etapas de su ministerio en que Dios lo está preparando y repreparando. Sabemos que a través de los años que nos prepara y luego nos vuelve a preparar y luego nos vuelve a preparar, cada etapa es diferente a la otra y siempre como dice, me impresiona cuando veo líderes que están dispuestos a siempre prepararnos más y afinarnos más y entendernos más. Parece que el balance es entendiéndome a mí mismo pero también entendiendo a Dios y cómo Él opera más mejor. Las dos cosas son muy importantes. Bueno, mi tema es sobre los profetas o la profecía. Y ya sé, la introducción que dio la hermana Lidia es muy lindo, hizo un muy buen trabajo introduciendo los dones. Y algo que yo capté cuando ella estaba hablando es que cada don representa parte del carácter o el corazón de Dios. Es muy interesante, como nadie puede captar o reflejar perfectamente el corazón o el carácter de Dios. Pero cada uno de nosotros juntos reflejando esa porción que Dios nos ha dado a nosotros como don. Es como que Él tomó parte de el corazón, como Él piensa, como Él siente, o sea, el cariño, el amor que tiene con su carácter y nos permite ser un reflejo de eso en lo que hacemos. El que tiene don de misericordia, pues la misericordia de Dios. El que es líder, pues como Dios es el gran líder y pastor de las ovejas, etcétera, etcétera. Qué don, ¿verdad? Que por eso se llama un regalo. Es como Dios dijo, mira, te voy a dar regalo, el don de reflejarme a mí en tu bien. O sea, nos hizo en su imagen. Muy bien, muy
muy bien dicho y me abrió un poco más amplio el entendimiento. Y también hay, como dicen, que cada don representa las manos, los oídos, la voz, y quizás el profeta es en sentido, refleja varias cosas de Dios, es su justicia cuando es su dentro de mi don, Dios lo ha alineado, lo ha moldeado para que refleje cómo Dios mira las cosas y cómo Él balance las cosas. Y necesita alguien que pueda representarlo en ese sentido. Y también el don que Dios nos ha puesto en lugares de liderazgo, como que fluyen de nuestro don que Él nos ha dado de liderazgo, de influencia. Otra vez, y también los mismos dones inmediatos del Espíritu Santo son todos somos parte de que expresan y revelan el corazón de Dios. Ah, para comenzar, leo el versículo Hechos 2:17, el famoso verso donde Pedro explica usando el verso de Joel lo que está sucediendo. Y dice, sucederá, eso es lo que fue profetizado años adelante, anteriormente, por el profeta Joel. Y Pedro lo trae esa profecía. Qué interesante que está tomando una profecía y diciendo, mire, esto es el cumplimiento de esa profecía que también tiene que dar con profecía. Es como que Dios está haciendo puente al pasado, presente y el futuro. Es que, que viene siendo también muchas veces el tono de profecía, que profecía puede hablar de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Pero dice, aquí dice el verso. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Es interesante que entre los tres grupos de dones aparece profecía. Y uno es, vemos como profetas las cosas. Yo tengo el don o el llamado de Efesios 4:11 como profeta. He sido pastor casi todos los años de mi ministerio, pero con una mezcla muy fuerte del profético. Y yo veo los caracteres de Romanos 12, quizás en una forma más ligera en mi vida. No soy muy dramático, no soy muy blanco y negro, pero sí tengo un corazón que siempre está mirando, siempre está evaluando. Y muchas de mis enseñanzas, literalmente a los líderes, yo, Dios me da tema que es muy revelante y que quizás necesita ajustarse. O sea, yo siempre estoy ajustando, que es quizás parte de esa motivación de profeta, pero también tengo el oficio o el puesto de profeta en la iglesia. Y a través de los años lo he ejercitado en varios niveles. En la iglesia donde yo era parte del personal de la iglesia en Tucson, mi hermano que era el pastor me nombró como el profeta de la casa, así se llama, el house prophet, el profeta de la casa. Y yo me encargaba de vigilar y manejar todo lo que se llamaba, caía bajo el reino de profecía. No escatología, sino que profecía, el ministerio del Espíritu Santo al comunicar el corazón de Dios. Así que traigo a esa plática muchas experiencias también por los casi 50 años ahora de ministerio en total. Temprano en mi ministerio despertó en mí Dios el don de profetizar, no solo como profeta de como soy moldeado, sino que también profeta por unción. Y pues he ministrado mucho en palabra personal. Yo le llamo profecía personal, ministerio personal de la profecía, que es una expresión más común del profeta en hoy día, de que es quizás lo que más miramos. Lo que es más visible en la iglesia es la profecía ungida temporalmente, en ese momento inmediato, vamos a decir.
Y eso es, yo me crié en la iglesia pentecostés y eso era muy el común, de que uno de repente el Espíritu le venía encima y profetizaba, a veces con mucha energía y con un vocabulario muy religioso, pero también era válido. Pero en los días ahora, Dios me dio a mí la capacidad, ese don, esa responsabilidad de profetizar sobre la gente en un estilo más calmado, más estilo mío. Es otro tema. ¿Dónde voy con esto? Vamos a hablar primeramente lo que es profecía. Cuando habla del profeta que va a profetizar y los dones del profeta, los tres niveles tienen el mismo DNA. La fábrica de los tres es lo mismo. El profeta ah, eh, es, comunica el corazón de Dios. El profeta comunica la mente de Dios, lo que está pensando. O sea que el profeta comunica. Por eso diríamos que es una expresión, está expresando. Yo tengo algunas definiciones aquí, uno de la palabra griega donde usa profuteo. Es predecir, uno de esos es de que predice eventos, ¿verdad? Los profetas antiguos eran eso hacían mucho ellos. Esto va a pasar, esto pasará, eso es lo que va a suceder. Es predecir. Um, También adivinos, hasta Samuel tiene un punto donde le preguntan a Samuel, ¿dónde perdí mi asno? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y él, pues allá. Pero también adivinar lo que está en el corazón de uno, le llamamos entendimiento. Y luego hablar bajo inspiración, ejercer el oficio profético. Entonces, eso es muy sencillamente una definición de la palabra griega. Y se usa en esas diferentes formas: predecir, expresar la mente y el corazón de Dios y el oficio de un profeta. Ahora, yo puse ahí definición Castel, mi propia definición de la palabra profetizar: hablar en nombre de Dios. Y podríamos cambiar la palabra hablar a expresar en el nombre de Dios. Predecir eventos por la inspiración del Espíritu Santo. Estamos comunicando bajo la autorización de Dios, por la unción del Espíritu Santo, revelar lo que el Espíritu Santo desea hacer o lo que está haciendo. Y podríamos añadir aquí, o lo que hizo en el pasado. Pero mucho de la profecía tiene que ver con lo que Dios quiere comunicarnos ahora. Poner palabra o expresión a lo que Dios está haciendo o lo quiere hacer o lo que Él está sintiendo. Por ejemplo, en el presbiterio, perdón, que usamos en los Wimmels, hay mucha expresión de lo que Dios siente por una persona. Y a veces me quedo maravillado cuando Dios comienza a expresar por medio de los profetas cómo Él se siente sobre su hija, sobre su hijo. Y así que no está diciendo lo que vas a hacer, ni va a decir quién eres, pero en ese momento está diciendo: así me siento de ti, es mi corazón para ti. Y a veces con un impacto muy grande. Ah, Cuando actuamos proféticamente, lo escribí así: somos inspirados o autorizados por el Espíritu Santo para comunicar de parte de Dios. Él comunica su corazón, su gracia, sus propósitos, su justicia a través del profeta. Y normalmente no lo expresa en nosotros para comunicarlo a otro. Y así que somos puente, somos vaso, tubería, por la cual puede fluir Dios y todo lo que Él es, lo que Él siente, lo que Él ama y lo que quiere hacer, a comunicarlo. Por ejemplo, ejemplo de eso sería, hablé del ejemplo que di.
Llega la hermana, pero siempre no está segura si Dios la quiere tanto. Y el profeta comienza a decir, mira, cuando estabas en esta situación, yo te vi, estabas orando esto. Todo es para hacerle, confirmar cuánto lo ama el Señor. Eso es una expresión. Otra expresión sería que Dios está moviendo en este momento, vamos a ser abiertos a lo que Dios está queriendo hacer como un discernimiento. Así que es muy variado lo que Dios desea. O puede ser en cierta predecir, pero más en forma general. Yo te voy a usar de tal manera. Tú vas a tener este impacto. Y yo también me quedo sorprendido a veces qué grande visión tiene Dios para nosotros. Mucho más grande de lo que nosotros lo tenemos. Pero Él es muy, ah, bueno, decimos Sudamérica, muy chévere cuando vemos que Dios hace las cosas como las hace, ¿no? Ah, Segundo de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Eso expresa todo lo que yo tomé varios minutos en decir. Pedro lo dice muy rápido. Dice, todo profeta profetiza con el origen es la voluntad de Dios. Cuando la hermana Lidia dio su testimonio de que estaba ahí en la mesa, no sabía qué, y no quiero interrumpir, pero sintió el impulso, la voluntad del Espíritu Santo de decir, no, quiero hablar a este hermano, mi hijo. Y ella fue impulsada y habló y comunicó lo que Dios quería comunicar. Eso es la profecía en su definición más clara, más sencilla. Y Pablo dijo a nosotros por medio de los Corintios que nos empeñemos a seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Ah, Así que es algo que todos, yo soy igual a Lidia, todos podemos y debemos profetizar. Y cuando entendemos lo sencillo que es la profecía en el sentido de que Dios lo ha preparado, que es muy fácil de usar. ¿Verdad? Es muy fácil de usar. No lo hizo complicado. Nosotros lo complicamos. Parece, y a veces cuando hablamos de las cosas de Dios tratamos de explicarlo y a veces lo hacemos un poco más complicado. Porque es como tomamos un motor, como hombre, tomamos el motor y la apartamos y le quitamos todas las partes y se ve muy complicado. Pero el motor fue diseñado que nomás lo aprendes y vamos, ¿verdad? O sea, la operación es sencilla, aunque puede ser complicada si comenzamos a tratar de dividir y explicar esta parte. La profecía es así. Dios inspira, da dirección y uno profetiza lo que Dios quiere comunicar. Y no sé si eso viene porque eres profeta o si es porque tienes ese oficio o porque Dios te formó así o si estás en el momento. La profecía es igual. Yo puedo profetizar y, y para mí es igual como es el creyente nuevo que de repente comienza a profetizar. Funciona lo mismo. Es el puesto o cómo Dios quiere usar al que tiene ese don de profecía. Um, Hablamos un poco de, a ver, ¿dónde estoy? Ah, Profetas y la profecía. Cuando todos podemos profetizar, pero no todos somos profetas. Cuando se habla del el oficio, la posición, el lugar de liderazgo, de influencia como profeta, ah, por eso alguna gente se nombran como profetas, aunque todo el mundo puede profetizar. Se supone que hay algo más de madurez
y también de formación y también de la expresión de los otros dones en la vida de esta profeta o es el profeta o la profeta. Um, el grupo de 1 Corintios sería la inspiración, profecía inspirada, muchas veces en el momento o en el inmediato. No lo esperas hacer, pero de repente viene el Espíritu, estás orando por alguien y viene el Espíritu sobre ti. En ese sentido, usemos esa palabra, o más bien el Espíritu brota, salta en ti y dice, diga esto. Y puede ser muy, en cierta forma, no lo digo negativo, pero más descontrolado, no lo controlas tanto, nomás sale y lo dijiste. La adoración es un ambiente que despierta mucho el don del Espíritu Santo y por eso en las iglesias muchas veces cuando hay hay una unción muy dulce sobre la alabanza, la adoración, van a surgir, a veces brotan las palabras proféticas y inspiradas. Pero qué bueno que el Señor lo diseñó de que cuando estabas orando por alguien, Él está presto por su espíritu de darte algo que expresar a ellos que es directamente de Él. Porque es una cosa decir, yo voy a orar por ti, estamos orando, Señor, haz esto, Señor, gracias. Y otra, cuando el Señor comienza a decirte, no nomás ores por ellos, sino que dígales esto. Comunica eso. A veces puede ser, exprésame, dele un abrazo. ¿Verdad? Puede ser quizás una forma de una expresión, no de hablar, sino que una expresión. Hay mucha forma. Por eso si podemos sustituir la palabra hablar como profeta, ahí lo cambiamos a expresar, comunicar algo de Dios. Y verdad que podemos comunicar no solamente por palabra, el ojo comunica cómo nos miramos, nuestro genio, cómo nos presentamos, cómo respondemos. Hay muchas expresiones, hay también acción de ilustración que demuestran lo que Dios está haciendo. Todo eso es expresión profética. Pero el profeta tiene no un nivel de importancia, sino que un nivel de cómo Dios lo ha equipado. Y porque Dios lo ha llamado o la ha llamado a que sea uno de sus profetas en la iglesia, tiene responsabilidad entonces y quizás más desarrollado, eh, no sé, más impactoso. Hay muchas palabras que pueden describir, pero hay diferencia en cómo se lleva, cómo se comporta, ah, cómo en inglés, how you carry yourself, cómo te llevas a ti mismo. O sea que y la distinción. Yo he profetizado por inspiración, pero la mayoría de mis veces mi profecía viene de algo más amplio. Y yo lo llamo un conocimiento profético. Como que entiendes lo que está haciendo. Dios te dice de anticipado o cuando llegas entiendes que hay algo, tienes una vista más amplia, no más a esa palabra que diste, sino que lo que el Espíritu Santo está haciendo quiere hacer. O sea, digamos que el profeta tiene una mirada, una vista más amplia. Um, un ejemplo es, vemos entre los dones que está el maestro. Todos podemos enseñar, pero hay quienes enseñan con autoridad que no podemos explicarnos. Y es un entendimiento más amplio, una dedicación más amplia. Están pensando en las cosas, por qué significa eso, qué significa aquello. Cuando ellos se paran a enseñar, sabemos, este es un maestro, es maestro. Y aunque todos enseñemos, pero no todos somos maestros. ¿Verdad? Todos podemos ser pastorear, sabemos cómo ser pastores, cómo pastorear a la gente, pero no todos somos pastores. Y el que lleva el oficio de pastor
tiene otras amplificaciones a sus entendimientos, a su pasión, a su mirada y su entendimiento de las cosas de Dios. Me explica eso? De que no es hacer menos al que profetiza, como que, yo soy profeta, yo soy la gran cosa. No, porque tenemos que ser humildes y somos juzgados por nuestra profecía y lo que hacemos. O sea que hay disciplinas del profeta. Ah, Vamos a seguir aquí, porque, ok, am, qué es la tarea, la misión del profeta o de la profeta en la iglesia? Es equipar. Eh, Dice Efesios 11 que todos esos oficios en la iglesia sobre esas posiciones de liderazgo y influencia son para equipar a los creyentes y también para ayudar, venir al lado y ser compañeros de trabajo en la misión. Así que el don de profecía se puede usar evangelísticamente. Es lo que Jesús mostró cuando habló con la mujer samaritana. Fue don de profecía con discernimiento, mezclando los dones para comunicar que Dios sabía quién era esa mujer y aún sabiendo quién era, Él vino a hablar con ella. Poderoso es el ministerio de profecía. Ah, a ver. También el profeta trae una dimensión milagrosa al cuerpo de Cristo, porque la profecía es una de las señales, digamos, quizás más común y más usado en la iglesia, donde se permite usar, y a veces está funcionando donde no lo reconocemos, no le damos crédito, pero cuando alguien expresa el corazón de Dios al inmediato, eso es como lo que Dios cree de ti, es lo que Dios quiere hacer en ti, es lo que Dios te va a hacer en ti, estás profetizando. Y profecía es milagrosa. Yo no sé cómo sé lo que yo sé cuando estoy profetizando. En cierta, en realidad, muchas veces no sé lo que sé. Nomás Dios me da ese cuadro, esa inspiración, ese entendimiento, pero es milagroso. Y el impacto de la profecía es grande. A veces una palabra profética puede abrir el corazón en una dimensión. Yo digo, el profeta a veces como el tanque en la guerra, ¿no? Rompe, es fuerte y explosivo y abre puerta para que Dios siga haciendo lo que Él va a hacer. Y adelanta a veces, apresura el proceso de Dios. Y en unos momentos Dios puede impulsar y elevar lo que Dios está haciendo porque algo se rompe por el entendimiento y la expresión de Dios. Ah, y es interesante un subtítulo aquí de que el profeta y el maestro trabajan muy bien juntos. Aunque a veces parecen lo opuesto, el profeta muy inspirado, muy Dios inmediato, el maestro punto tras punto tras punto. Pero cuando trabajan los dos, yo tuve la dicha de que mi hermano, muy maestro, pero muy sensible al espíritu, yo muy profético, ah, y sí puedo enseñar, aquí lo estoy haciendo, pero no como maestro en ese sentido, como mi hermano, pues él entendía las cosas a una profundidad que me asombraba, pero me llevaba a mí como hermanito, profeta, para que yo pusiera la aplicación. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través de esa enseñanza? ¿Dónde estás tú? A veces tiene que ver directamente con el mensaje, a veces es lo que Dios ha estado queriendo hacer mientras está enseñando. O sea, el profeta y el maestro es un buen equipo en la iglesia y tendría un impacto muy maravilloso si pudiéramos reconocer los dos dones y darle libertad. Um, Lamentablemente, muchas veces las culturas de las iglesias no reconocen al
profeta y a veces ni a la profecía. Parte no quieren que haya profecías porque lo han visto en una forma muy descontrolada, muy de repente, muy sin control. Es un más estilo pentecostés, de que de repente brota y el hermano interrumpe y dice su palabra y los pastores quedan un poco inquietos y es mejor no tener ese problemita, así que no vamos a tener profecías en ese sentido. Así que cuando hay profecía, parecen más como oración. Las tenemos que hacer, digamos, a las escondidas, no con mala intención, sino que el Espíritu Santo va a ministrar. Le voy a decir que el Santo Espíritu no pide permiso en ese sentido. Él busca cómo ministrar a su gente. Y lo hace a veces en forma muy calmada y por eso hemos aprendido que todo tiene que ser un estilo de presentación, que hay estilos, cómo presentas. Eso es... Ah, eso es la gracia de esto, que Dios te da esa capacidad y luego te dice a ti, pues expresa de una forma más efectiva para el momento. En vez de nomás lo tienes que hacer así porque ¡pum! Te pega el golpe del espíritu, la electricidad y no puedo controlarme. Yo digo, sí puedes controlarte. No estás apagando el espíritu, estás dirigiéndolo, estás ahí, te estás haciendo compañero, coworker, cooperador con el Espíritu Santo y para que sea más efectivo. Ah, a ver, yo tengo mucho que decir, parece, estoy hable y hable y hable, pero ¿está bien? ¿Estamos bien? Tenemos mucho tiempo todavía, ¿verdad? Vamos para más o menos las dos. Sí, ok. Antes de eso voy a parar para hacer que haya preguntas. Ok, muy rápido. La razón que la iglesia no ha reconocido, uno, puede ser doctrinalmente, no ven que el Espíritu Santo es para esa cosa, para hoy, iglesias bautistas, iglesias que no creen en los dones. Si usted está ministrando en ese ambiente, pues tiene muchas decisiones que hacer, porque no es muy fructífero, no va a haber mucho soporte y ayuda para que brote ese ministerio. Pero también hay una actitud, hay temor de reconocer al profeta y se ve en nuestros movimientos a veces, aunque digan que creen en lo profético, no identifican a los profetas, no dan lugar al profeta, no hay enseñanza al profeta para que desarrolle su don y su capacidad de liderazgo. Las estructuras de nuestra organización a veces no se prestan al profeta, no sabes dónde. Uno nomás tiene que atreverse a hacerlo porque no le piden que lo haga. Nadie lo está invitando a que dé una palabra profética, sino que, hey, tengo, y entonces sí lo reciben porque creemos en la profecía. Y por eso hay muy poco reconocimiento oficial en la iglesia del profeta. Y estoy hablando del oficio del profeta. Ah, ok, vamos a hablar, si somos profetas, ¿qué son importantes ministerios que bajan bajo nuestro cargo? Uno, discernir lo que el Espíritu Santo está haciendo. Vigilar. Ahora, Carolina, ellos van a tener acceso a mis notas, apuntes después, así que si no captan todo lo que yo estoy diciendo, también ellos están. Yo estoy leyendo de mis notas, así que. Claro. ah, ok, pero voy a seguir. Discernir, vigilar, estar vigilante sobre lo que el enemigo quiere hacer o lo que el espíritu o lo que se está haciendo, juzgar. El profeta tiene cierta capacidad y don de poder juzgar lo que, por ejemplo, se dice, nos somos mandados por la escritura que los profetas deben juzgar la palabra del profeta. Y si no quieres que juzguen, que hagamos una evaluación de tu palabra profética, entonces estás fuera de orden. Es importante, pero y juzgar también.
confirmar. ¿Qué es lo que Dios hizo? Y lo que sientes es genuino. Hay mucha forma de, de cómo establecer. Los profetas y los maestros salían juntos en el Nuevo Testamento para establecer a la iglesia. Impartir quiere decir um, cuando Pablo dijo, what's going on? Cuando Pablo dijo a Timoteo, despierta, alienta la flama del don que está en ti, la llama él estaba impartiendo. Él dijo, nosotros pusimos nuestras manos sobre ti y Dios impartió unos dones, ahora actúe en ellos. Impartir y desafiar. A veces el profeta es una voz desafiante, pero con buen espíritu. A veces. Esos son algunos de las funciones, digamos, que caen sobre la responsabilidad del profeta. Si alguien es profeta, vas a ver una expresión de estos ministerios en ellos. Son gente que no. Ahora, claro, podríamos hacer otro renglón cuando está fuera de orden el profeta. Esos son exagerados y se vuelven más feo. ¿Verdad? Está queriendo definir todo lo malo, está juzgando como juez supremo, está ah, confirmando solo lo que él cree. Todo puede ser descontrolado, pero el profeta que funciona bajo la unción del Espíritu Santo y la autoridad del pastorado va a ver que es muy importante tu ministerio. Y estoy hablando porque algunas de ustedes, hermanas mías, son profetas. Dios las ha llamado a ser profetas, no solamente por cómo Dios lo formó, no solamente porque puede profetizar, sino que lo está llamando a un nivel de operar en su oficio como profeta. Y no es fácil, mayormente si no le dan reconocimiento. Pero porque no le den reconocimiento no significa que no puedes funcionar. Nomás uno aprende cómo funcionar en una forma donde no lo reconocen, pero a la misma vez lo que decimos es válido y el Espíritu confirma lo que decimos o lo que expresamos. Esa es la clave, que Dios confirme lo que yo estoy haciendo como profeta. Um, Ahora, yo tengo muchos apuntes aquí que no sé si son como van a recibir estos, todo lo que sigue son los diferentes profetas. Pero deja hablar, en vez de darle todos los ejemplos en el Nuevo Testamento de los profetas, y también quiero hablar de la diferencia que yo veo entre profeta del Antiguo Testamento y profeta del Nuevo Testamento. Son diferentes en varios puntos importantes. El profeta del Antiguo Testamento operaba separado, aparte del templo y generalmente en forma aislada de la comunidad de creyentes. O sea, el profeta o la profeta vivía un poco muy aparte. A veces estaban en el templo como Ana, que ella estuvo ahí y vio a Cristo y profetizó, pero no era parte del cuerpo oficial del templo. O sea que como que Dios guardaba a los profetas aparte para que fueran una voz de afuera que hablara lo que están viendo y lo que están mirando. Y a veces a riesgo de su vida, porque no eran parte de la comunidad de creyentes. El profeta del Nuevo Testamento lo vemos funcionando en la iglesia, para la iglesia, junto con la iglesia. Y en vez de estar aislado y sin nadie que respondiera a nadie más que a Dios, en el Nuevo Testamento el profeta responde a los líderes, los pastores de la iglesia. Entonces, yo como profeta, yo creo que Dios me ha autorizado a profetizar y yo tengo la responsabilidad y la dicha de profetizar en nombre de Dios,
pero yo soy sensible que también los pastores y el que está encargado es parte. Yo no soy aparte de eso, soy una parte de la iglesia. Y que mi tarea no es tanto ser famoso o ser reconocido porque poderoso profetiza, sino que yo creo que la tarea más grande que no he usado muy fielmente es desarrollar otros profetas y establecer el ministerio de profeta en la iglesia y profetizar en general. Y yo creo que para mí eso es entender nuestra tarea y entender. Yo digo esto, si el mascota, es palabra, ¿verdad? Mascot, ¿ve? El mascota del Antiguo Testamento profeta era el león. Y eso yo nomás estoy diciendo eso, pero así lo veo yo. Como mascota, el león, feroz, independiente, nadie le dice nada, él habla de Dios, él ruge como león de Dios, o ella ruge como león de Dios. En el Nuevo Testamento, nuestra mascota es el pastor, el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y un hombre sumiso, una mujer sumisa bajo la autoridad de Dios, usable en cualquier situación donde Dios lo mande, pero aún así yo, si voy a otro país, si estoy en tu iglesia algún día, yo voy a estar sujeto a lo que usted sienta. Y si me dice, no quiero profecía aquí, yo digo, bueno, no profetizo. Pero oraré y quizás mientras estoy orando me sale uno, pero eso que le van a parar, pero no voy a estar en rebelión tuyo, ni tampoco llego yo como el experto, como decirte lo que Dios quiere que hagas todas las cosas. O sea, no soy independiente, soy dependiente. No soy aparte de la congregación, soy parte de la congregación de creyentes. Y, y aunque tenga en mi tiempo, yo he visto donde se ha tratado de moldear o definir el profeta moderno que es fuera de la iglesia y es entre iglesia. Y es otra forma de decir, pues no está muy sometido a la iglesia. Yo digo, no, yo creo que el profeta del Nuevo Testamento es muy parte de de la tela, de fabric, de lo que es la iglesia en su punto general. Um, no sé, Carolina, ¿quiere hacer una pausa, hacer preguntas y luego termino con lo que va a ser el presbiterio? No sé si me he definido bien la diferencia de lo que es profeta y profecía y también lo que es la tarea del profeta. Pero también yo estoy dispuesto a contestar si hay algunas preguntas para aclarar lo que he hablado hasta este punto. Usted me dice. Claro, podríamos abrir para hacer unas 4 preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede poner su micrófono. Alguien que quisiera hacer una pregunta de lo que hasta ahora hemos estado hablando. Mm, alguien. No todas al mismo tiempo, ¿ok? Porque Yo sí tengo una pregunta, ¿o hay alguien más? Ah, Virginia. Okey. Sí, sí, yo tengo una pregunta. eh, en cuanto a lo que es el profeta, me aclaró un poco más el último punto que trajo el pastor, en cuanto que el profeta verdaderamente es responsable y también ante los líderes de la iglesia, porque muchas veces tenemos profecía, pero no se usa correctamente, sino que yo profetizo a cualquier otra persona, en una iglesia que, aunque soy miembro, no me corresponde una autoridad y se vuelve en un autoritarismo. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con este tipo de personas que tienen esos dones, que uno reconoce que tiene dones o que tal vez uno los tenga? Pero, ¿de qué manera se puede instruir a esa persona o de qué manera se puede trabajar junto para la edificación de la iglesia con un profeta que es responsable también, que debe de ser responsable ante sus líderes?
dentro de la iglesia para edificar y no destruir. Es muy buena pregunta no se responde fácilmente porque depende de la relación que uno tiene. Pero como si usted es pastor y esa persona está en su congregación y tiene don de profético y quizás está mirando que se pasa de nomás el don instantáneo, sino que está haciendo eso. Yo lo llamaría y comenzar una plática de entender cómo ser más útil en este don, cómo ser más efectivo, cómo hasta esto, en qué forma puedo yo ayudarte a desarrollar, pero también en qué forma estás tú ayudándonos a desarrollar la congregación. O sea, la tarea no es de nomás ser un vocero. Yo nomás soy un vocero y nomás digo lo que me viene. No, si eres profeta, eres más que un vocero. Eres líder. Tienes responsabilidad como líder. No quiere decir que inmediatamente tienes que ser parte del equipo de la iglesia, pero funcionas como que son parte. Si yo visito su iglesia, llego como profeta, quizás usted me ha dicho, mira, pastor, cuando está aquí queremos que profetice, pero yo le voy a hacer más preguntas. ¿Cómo, cuándo, a quién? ¿En qué Ujú, situación quiere que nomás comience a hablar, a llamar así, o quieres hacer una reunión? O sea, hay muchas, es buena pregunta porque también abre otra claridad de que el profeta funciona, yo creo que tiene la capacidad de operar en todos los dones. Porque cuando das profecía, estás usando más que un solo don. Posiblemente el Corintios 12 profeta está un vocero. El profeta tiene que discernir, tiene que entender cómo el espíritu opera, cómo el diablo opera, tiene que entender qué es lo que Dios quiere alcanzar en esto, pero también tiene que tener un balance de que no más estoy imponiendo lo que yo quiero que pase en esta iglesia, ujú, sino que qué es lo que Dios quiere y quizás comunicarlo primeramente con el pastor antes de ujú, decirle a toda la iglesia, Dios quiere un avivamiento aquí, todo, ¿no? ¿Por qué no vienes? Y también la forma de expresión está bajo el control del profeta. ujú, Yo profetizo en mi modo, y claro, yo tengo mi propio estilo, pero a propósito, Dios me ha dado formas de comunicarme. Yo puedo escribirlo. Quizás, aunque no hago eso, pero quizás hago un canto. O sea, hay muchas expresiones proféticas que no son solamente la voz. Puede ser ayudar en la misión, aclarar lo que es la misión. Quizás es aclarar qué es el estorbo a la misión. Los profetas son vigilantes, son discernientes. O sea, para cultivar a un profeta hay que cultivarlo en todos esos dones. Como digamos, tenemos que ser maestros, maestría en los dones. No sé si ujú. eso. Sí. Sí, sí, muchas gracias. Profesor. Claro que sí, me ayuda mucho porque primero en mi pensamiento, en mi entendimiento en cuanto a profecía, lo sentía así como, o en mis experiencias que he tenido anteriormente, se me han hecho así como muy religiosos o muy extremistas a Sí, un lado. Entonces, en todas esas experiencias que he tenido, no entendía completamente cómo puede ser una profecía, vamos a decirlo, práctica, una profecía clara, una profecía actual en este tiempo. Entonces, sino que nada más aquellas cosas que había aprendido. Pero muchísimas gracias por sí. esta enseñanza. Ha Y, aclarado muchas y áreas de mi vida. lamentablemente, yo creo que muchos de los creyentes y líderes en hoy día que están interesados en lo profético vienen de la misma cultura que yo vine. Era el Pentecostés que estaba muy profético. Y éramos, no voy a decir, no quiero decirlo, no, era extremista,
porque había un estilo, el Espíritu Santo venía sobre ti y casi cambiabas de parecer. Y Sí. el Señor te dice vosotros, y usaban el antiguo lenguaje de la escritura, y nada cabe. Eso, en vez de ayudar, pues hacía espectáculo. Y por eso es tan importante que tome el control de eso y que quizás si se deja, lo puede formar a ser mucho más efectivo. Sí, muchas gracias, pastor. Definitivamente me ayuda mucho esto para poder ayudar a estas personas, que ese es mi deseo. Perla, Gracias. ¿cómo no? Gracias, hermano. Hola, Pastor Richard, me da mucho gusto verlo. Una pregunta, yo quisiera saber, por ejemplo, ¿cómo diferencias cuando tú te has movido en lo profético? ¿Cómo sabes cuando estás ejercitando el don de profecía o cuando tú ya tienes un don como profeta o estás siendo llamado a ser profeta? ¿Cómo podríamos saber Bueno, la diferencia? puede ser uno, es muy, muy básico. El primero es que si eh, percibes bien, muy bien cómo Dios te comunica contigo. El que tiene, el que es profeta, conoce la voz y la dirección de Dios en su vida. Y es como lo decimos en forma más común, es yo reconozco la voz de Dios y tuve que Ujú, aprenderlo de joven. Dios me lo exigió porque Él de antemano me dijo, yo te voy a usar en situaciones donde señales y emociones y todo eso no te van a servir. Yo quiero que sepas lo que te ujú, estoy diciendo que hagas. Así que yo diría que el profeta ve the big picture, ve el cuadro grande. El profeta puede profetizar a cualquier momento, no porque le llega la emoción, ujú, sino que porque siente la dirección de Dios. Y también el profeta, como tiene una capacidad de discernir al que está profetizando. ujú, Y dice, no, eso, los primeros dos frases eran profecía, lo demás es de sí mismo. ¿Y cómo sabemos eso? Es que el ujú, Espíritu nos da un discernimiento. Y si usted ujú, como líder o como profeta está comenzando de que a mí, una de mis responsabilidades en la iglesia cuando yo era el pastor de casa es que yo estaba enfrente, el que quería profetizar tenía que venir conmigo y decirme que tenía una profecía y yo lo juzgaba. ujú, Y bueno, ¿cómo me atrevo yo a juzgar la profecía de otro? Porque el Espíritu Santo es parte del don. Y es lo que mi ujú, hermano sabía. Dice, yo no quiero, no me preguntes a mí, Ricardo. Tú dime si es profecía que debemos oír o no. Y ujú, muchas veces cuando la gente venía caminando, yo ya sabía. No. ujú, Es buena palabra, pero no es ahora. Y ujú, eso, antes, a veces cuando llegaban, sí, sí, tú tienes la palabra de Dios. No sé cómo eso sucede, nomás que es parte del don. ujú, Discernimiento, ver el cuadro. Y y que Dios te habla seguido, Dios te está comunicando cosas y no todo lo puedes decir. Y hay niveles de profetas. Yo tengo varios amigos que son profetas y somos diferentes, uno muy más místico que yo, en el sentido que es lo que Dios está haciendo en el mundo y el mundo va para este rumbo. A mí Dios no me habla de lo que está pasando en el mundo. Y yo soy de qué está pasando en esa persona porque soy muy pastoral en mi ujú, acción. Y lo puede ver en cómo cómo yo explico lo profético. Yo lo defino bajo un contexto pastoral y no como león, no como evangelista, que es para sacudir al mundo, sino que es, y ni tampoco lo veo como que, bueno, ya me expliqué en eso. Pero eso serían algunas de las cosas. Tienen Pa- historia Pastor, perdón, de que oír le, la voz de Dios. Pastor Castel, ¿sí me Sí, escucha? sí.
No lo escucha usted ahora. Se apagó su micrófono. ¿Me Yo dije, escucha ahora, pastor? ahora sí. Ok, muchas gracias por la clase. Tengo una pregunta. ¿Los sueños pueden ser proféticos y las visiones pueden ser proféticas en aquellos que se desarrolla visiones y sueños? Sí, claro. La respuesta es fácil, sí. Y, pero también discernimiento de esos sueños. Entenderlos, que Dios te da enseñanza. ah, y tenemos historia en la escritura de eso. Y verán visiones. Los ancianos, porque duermen más, tendrán sueños. No, no, esa es mi interpretación. Mi chiste bíblico. Ah, de, de Buen que chiste, pastor. Gracias. Los viejos porque dormilones y tienen sueño. Los jóvenes llenos de visión. Y, y qué bueno, necesitamos las dos cosas. Ahora, yo no, eso no ha sido una expresión mía. Yo no tengo sueños así que son muy claros. He tenido uno que otro, pero, pero sí, yo conozco gente que sus visiones y sus... yo sí soy visual cuando estoy ministrando. Veo cuadros en mi mente que serán como mini visiones, pero son más discernimiento por medio de el cuadro que estoy viendo en mi mente. Ok, muchas gracias, pastor. Sí. Perla tenía una última Sí, cosita que sí, quería sí, sí, sí. preguntar. ¿Cómo no? Sí, igual con lo que le había preguntado. Usted habló sobre que un profeta se tiene que cultivar. Yo Sí. tengo una idea de cómo se debe cultivar el don o cómo se debe cultivar a un profeta, pero me gustaría escucharlo de usted. ¿Cómo se cultiva a un profeta? Ah, si yo estoy trabajando, si yo estoy desarrollando a un profeta, ayudando a cultivarlo, uno le impulso que tenga una relación con el Señor muy íntimo en oración. Eso, claro, se entiende eso, pero hay algo del profeta y la oración, es muy íntegro. El otro es que practique discernimiento. Y la forma en que hago eso es que esté alerta a su discernimiento personal de lo que le está comunicando el Espíritu Santo. Y los preparo que Dios quizás lo comienza a ensayar. Y ensayándole, dándole instrucciones que no tienen, parece importancia. Yo no entendí eso hasta que lo comprendí, que Dios me decía como joven, regresa a tu casa. De repente, regresa a tu casa. ¿Por qué? Pues regresa a tu casa. Y yo, pues, ¿cómo me tengo que despedir de mis amigos, mis cuates? Tengo que ir a mi casa. ¿Por qué? Bueno, es que tengo que ir. Llego a mi casa, Señor, tú me dirigiste y él me dice, qué bueno, pasaste el examen. A ver, regresa, haz lo que quieras. Estaba ensayándome a oír Mm, instrucciones de Dios y obedecer. Y entonces yo hablaría de eso y a ver si se dan cuenta de eso, qué es lo que Dios te está diciendo. Pero otro es que shadowing, ¿cómo se ujú, dice el shadowing? Donde estás mirando, vas cuando se están profetizando, tú estás mirando, estás viendo, estás ah, ah, observando. observando y de ser, ¿qué es lo que yo entiendo? Sentí yo esa palabra también, podría yo haber dicho eso. O sea, estoy coordinándome con ellos, no sé, se me escapa la palabra, pero estás practicando, pero sin hacerlo, nomás observando. Ajá. Y mayormente si hay gente que es reconocido como profeta. Por ejemplo, pero si usted es profeta, que lo observen a usted profetizar. Ujú, Y después hacemos ujú, una evaluación. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué oíste? Cuando la hermana fulana profetizó, ¿qué sentiste? ¿Qué discerniste? Y ahí vas ujú. corrigiendo, ayudándolo, animándole. O sea, entendemos
que el profeta puede profetizar, pero no tiene que profetizar todo el tiempo. Ujú. ¿Ok? Y Ya. digo que puede profetizar cualquier tiempo. Eso, uno de los maestros de profecía años atrás enseñaba que el profeta, pues lo podés despertar de su dormir y puede darte palabra, porque Dios es fiel a su don. Aunque, y yo a veces, yo profetizo también al nivel que yo tengo fe. Ujú. Ok, y otro desarrollo del profeta y para todos es que desarrolle su fe. Como, por ejemplo, si yo con el favor de Dios voy a estar con ustedes en el presbiterio, y, pero yo tengo que tener fe para hablarles, porque me Ujú. puedo intimidar mucho con los líderes tan Sí. gloriosas que están aquí, con tantos dones y capacidades. Yo tengo que prepararme mi fe. Entonces yo tengo un sistema donde yo, Señor, me llamaste aquí, tú me trajiste aquí, confío que tú me vas a hablar, no tengo que decir nada y estoy presto a decir, perdón hermanas, pero Dios no me está dando nada. O yo tengo que decir con fe. Entonces, cada uno tiene que tener su rutina, ¿verdad? Ujú. Rutina para Sí. cómo desarrollar tu fe y confiar en lo que Dios está haciendo en ti. Eso serían cosas, ¿no? Y de que tengan un espíritu calmado, en el sentido de que no hacen daño Mm. y les enseñas lo que es el cuidado de la gente. Ministramos en amor, no en como nomás mostrarnos qué proféticos somos y que todo el mundo sepa que yo soy. No, 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 no. Con humildad y, y posiblemente desarrollando eso con tu estudiante profeta, ¿qué efecto tuvo esa palabra? ¿Cómo se pudiera haber dado más en una forma más efectiva? Cuando la hermana que nos habló, yo creo Virginia, que dijo, se paran y analizar eso. ¿Por qué no fue muy efectivo eso? ¿Cómo se limita? Porque a veces cómo das la palabra limita el poder de la palabra, ¿verdad? A veces nuestra presentación le da pena a la gente. ¿Verdad? Se quedan un poco apenados, lo hiciste obstáculo o no, ridicule y ridículo o los hiciste demasiada atención a ellos en un lugar público porque querías confirmar que tú eres muy profeta. Eso no es el corazón de Dios. Excelente, pastor. ¿Y alguien más que tenga alguna pregunta? Ah, Yo, oh, Pastor, muchas gracias por su enseñanza, pero hay algo todavía que no sé, no tengo claro. Usted decía que todos podemos profetizar, pero no todos somos profetas. Sí. Estoy en esa confusión Bueno, porque por eso usé el ejemplo de, en la iglesia habrá maestros, aunque todos saben, podemos enseñar. Así que estamos distinguiendo, haciendo distinción entre el don de profecía al inmediato, por inspiración, y el que profetiza por oficio, en otro nivel de autoridad espiritual. Y, y por eso traté de hablar de algunos síntomas o no síntomas, sino que ejemplos de lo que son las características de cada uno. El que profetiza como Primera Corintios es más inspirado en el momento, le viene sobre ella. Mi esposa diría que ella es más inspirada que profeta, pero no es decir que lo que hace el profeta inspirado es menos de importancia. Es otra expresión del don. Y cuando a mi esposa le viene el espíritu en esa forma y ella comienza a profetizar, es muy fuerte.
Y yo me hago para atrás y deja que corra con sus palabras proféticas. Pero ella no está pensando en lo profético, ni Dios le despierta con esta palabra. Y es muy interesante y posiblemente podría ser cómo Dios lo usa a uno, ¿verdad? ¿Qué tarea te da? Ajá. El inspirado puede hacer en No. ministerio personal, en oración a la gente, ¿Para el pelo? parte de la adoración, pero el profeta es más en tarea de más general, no sé si eso aclara un poco. Sí, muchas gracias. Tenemos espacio para una pregunta más, Viviana. Ok, sí, mi pregunta es porque somos mujeres, ¿no? Las que nos está enseñando. Entonces, mi pregunta, pastor, es cómo diferenciar como mujer, porque muchas veces somos emocionales, que no es una emoción, sino que es el espíritu el que te está hablando. Hmm, Eso es muy, muy buena pregunta. Y mi hermano Juan, que aunque no era mujer, claro, pero él tenía una disciplina. Es de que seguido nos disciplinamos a explorar y juzgar si soy esa emoción o es el espíritu. Por eso regreso a la tarea de enseñarnos cómo ser profetas y tengo que yo entender muy claramente lo que es la dirección del Espíritu Santo y no hacerlo porque estoy emocionado, sino que hacerlo porque tengo dirección del Espíritu Santo en el momento de decir esto o hacer esto. Ahora, posible Dios lo usa, Dios le dio emociones. Así que quizás cuando usted da una palabra profética a una mujer que está dañada y Dios quiere sanarla, usted quizás va a llorar con ella. Yo quizás no, porque no soy tan emocional, pero quizás sí también. Pero entiende, la emoción no es malo, pero no es lo que nos dirige. La distinción tiene que ser, yo sé lo que el Señor me está diciendo, estoy entendiendo la dirección del Espíritu Santo. Él me está inspirando a decir esto, no nomás una emoción. Y si está un poco al tanto y está cuidadoso de que no nomás haga algo emocional, haga ese juicio inmediato. Digo, cálmate, Viviana. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Estás nomás emocional o es porque el Espíritu Santo te está dirigiendo? Yo creo que en ese momento el Espíritu Santo va a aclarar. Así que es discernir la dirección del Espíritu Santo para ti. Otro punto y para no alargar, otra disciplina para todos nosotros como discípulos de Dios, pero mayormente como líderes, es desarrollar nuestra capacidad de reconocer y obedecer la dirección del Espíritu Santo. Parte de nuestro discipulado con el nuevo creyente es que tienen que aprender, se usa la palabra oír la voz de Dios, aunque Dios no muchas veces habla en una voz, sino que nos dirige, se comunica. Entonces yo digo, enseña a todo discípulo cómo reconocer la dirección y la comunicación del Espíritu Santo, porque es crítico en todo lo que hacemos y más mientras ministerio. Así que si en tu vida el Espíritu está moviendo, pero cada vez que se mueve es muy emocional, parte es cultura, parte es quizás lo que vimos modelado, porque acuérdate que el Pentecostés cree que el Espíritu no se controla. Técnicamente es la diferencia entre el carismático y el pentecostal. Es que el pentecostal no se controla el espíritu. Cualquier demostración es el espíritu. El carismático dice, no, yo puedo responder al espíritu en una forma entendible a como él me está dando dirección. No sé si contesta eso, pero Muchas gracias. Bueno, gracias a Pastor Richard por esta enseñanza. ah,
podía, un resumen muy fácil del presbiterio que van a experimentar en cuando estamos juntos. Es muy sencillo. Usted va a llegar con sus amigas, los que están con su coach. Vamos a estar juntos, 2 o 3 profetas van a estar sentados ahí. Vamos a preguntarle que se sienta en una silla ahí para darle, no, pero para nomás comunicarle. No lo vamos a juzgar, no va a ser pesado. No le voy a decir que no va a llorar porque muchos lloran cuando el Señor comienza a orar, pero y somos profetas reconocidos por los que son líderes de este evento. Ellos nos invitaron, nosotros llegamos bajo su autoridad y siempre nos gusta que esté el coach y el que es el pastor de este evento para que esté viendo y juzgando y dando y saber cómo aplicarlo. Pero y tampoco en todos los tiempo que yo he hecho, Dios no revela pecado, no lo va a avergonzar. Pero sí le va a dar, yo creo, confirmación, aclaración, exhortación quizás, lo va a estirar, que crea más, le va a dar valorizar lo que ha hecho, cómo ha servido. Todas esas cosas son posibles. Ay, quería terminar con eso. Ay, solo de escuchar esas palabras se me puso mi piel chinita de recordar ese momento, esa experiencia que viví personalmente. Es algo que no saben ni lo que les espera, chicas. De verdad es algo bello escuchar eso y me llena mis ojos de lágrimas de recordar todo lo que Dios me habló ese día y todo lo que he visto después de eso, porque no podía entender cosas y ahora ya las entiendo porque pude tener esa experiencia en mi vida. Sí, yo creo que se asombra uno cuando comienza a oír y a mirar cómo Dios nos mira. Amén, Y cierto. eso es parte de lo profético, es darle un vistazo de lo que Dios quisiera hacer. A veces no se llevará todo a cabo, pero cambia la perspectiva de quién soy yo delante de Dios. Bueno, yo puedo seguir, estoy inspirado ahora, voy a seguir hablando. Ahí está. ¿Puedo, Amén. puedo terminar con orar por las Claro, preguntas? eso le iba a pedir, pastor. Ok. Señor, gracias por mis hermanas fuertes, llamadas por Dios. Algunas han sufrido en el ministerio, han empeñado su vida y diferentes liderazgos, diferentes capacidades. Pido, Señor, que este proceso siga confirmando, afirmando, preparándoles, sanándolas para que sean en vez de 10 frutos, 100 frutos. Y que la capacidad que ellos sean despertados, las profetas que están aquí en mi grupo, pido en el nombre del Señor que ellos despierten ese don y no la entierren, sino que con confianza sigan adelante. Y los que están pastoreando a los profetas, denles valor y denles que no se desanimen, sino que se presten al desarrollar este don tan importante. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, llegamos hasta el final ahorita de esta llamada, pero viene muchísimo más en estas semanas para prepararnos para nuestra próxima llamada. Les vuelvo a reiterar y a recordarles, por favor, que hagan su cita con su mentora lo más pronto posible, porque pues así tienen la experiencia y la oportunidad de tener esa cita antes de la próxima llamada. Entonces, les agradecemos mucho y si tienen alguna pregunta o algo, no olviden que me pueden contactar por WhatsApp. Ya saben que tenemos esa forma y no hay pregunta, como les digo yo, que no valga la pena. Cualquier cosa estoy para servirles a todas ustedes. Dios las bendiga y que tengan un hermoso fin de semana. Amén, amén. Muchísimas gracias. Bendiciones. Amén. Bendiciones.